Bienvenidos a la ciudad del Sagrado Corazón de Jesús. Vamos a descubrir juntos los acontecimientos que han formado la historia de esta ciudad del sur de Borgoña, en el corazón del país Charolais. Si actualmente aún el renombre de Paray-le-Monial se debe a la magnífica basílica romana, aparte de sus monumentos, Paray-le-Monial tiene una larga historia que data de 2000 años, desde que nació en Belén, en Judea, un niño llamado Jesús. A los 30 años, cuando recorría Palestina con sus 12 apóstoles, se dio a conocer como el Hijo de Dios, que vino al mundo para liberar a los hombres del pecado y de la muerte. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Crucificado, Jesús murió ofreciendo su vida por los hombres. Un soldado le atravesó el corazón, del que, según San Juan, salió sangre y agua. Este corazón marca la historia de la humanidad. Un corazón atravesado por amor a los pecadores. Un corazón abierto para desvelarles el misterio de Dios. Desde la muerte y la resurrección de Cristo, son innumerables los hombres que decidieron consagrarle sus vidas, como lo testimonian los monjes benedictinos, que vinieron para construir su monasterio en las orillas de la Bourgogne en 973. Estos roturaron el país, cultivaron la tierra y tuvieron un papel activo en el desarrollo de la región. Numerosas familias se pusieron bajo su protección e, instalándose alrededor, constituyeron así el origen de Paray-le-Monial. En el siglo XII, la importancia del monasterio permitió a los monjes benedictinos construir el edificio actual, del que podemos admirar aún hoy la majestad y la armonía. En esta iglesia les gustaba elevar a Dios sus cantos de alabanza en nombre de toda la creación, para que, como un puente tendido entre el cielo y la tierra, la humanidad se eleve por sus voces hasta Dios. Por los votos de pobreza, de castidad y de obediencia, celebrando sin cesar la resurrección de Cristo, cuyo amor ha vencido al sufrimiento y a la muerte, la vida de los monjes recuerda al mundo la presencia de Dios entre los hombres, fuente de la vida eterna. Por la oración, todo hombre puede, siguiendo sus ejemplos, abrirse a la presencia de Cristo para sacar de él la fuerza de la fe y vivir del amor que viene de Dios. Llegamos al siglo XVII, en el momento de la Reforma Católica. En este impulso de renovación religiosa se abre en 1609, en Paray-le-Monial, un priorato de padres jesuitas, y después, en 1626, un monasterio de la Visitación que funda la madre Juana Francisca de Chantal. En 1632, las hermanas intercambian los edificios con los padres jesuitas para instalarse en el emplazamiento actual del convento. La vocación de esta orden, fundada por San Francisco de Sales, es seguir el camino de la dulzura, de la humildad y de la caridad a ejemplo del corazón de Jesús. También propone dar testimonio del amor de Dios manifestado por el costado atravesado de Cristo. En este gran siglo, en el que Luis XIV a los 9 años es ya rey de Francia, nace Margarita Alacoque, el 22 de julio de 1647 en Verrovre, pueblecito situado a unos 30 kilómetros de Paray. Muy joven, oye hablar de la vida consagrada a Dios. A los 5 años, en el castillo de Courchevel, donde habita su madrina, promete a Jesús consagrarle toda su vida y le hace el voto de castidad perpetua. Conservando siempre un profundo amor por la Eucaristía, y a pesar de las pruebas que atravesó en su infancia, la joven, que se llama Margarita María desde el día de su confirmación,
Entra a los 24 años, el 22 de julio de 1671, en el monasterio de la Visitación de Pagué-le-Monial. Un mes antes, cuando encontró por primera vez a la Madre Superiora del convento, había oído resonar la voz de Cristo en ella. Aquí es donde yo quiero que estés. Jesús, Señor mío y Dios mío, yo creo que estáis verdaderamente y realmente presente en vuestra Eucaristía. Yo os adoro desde lo más profundo de mí misma. Recibid mi adoración para suplir al deseo que experimento de adoraros sin cesar en el Santísimo, en acción de gracias por los sentimientos de amor que vuestro Sagrado Corazón ahí revela por mí. Dios es amor. El deseo de Margarita María de adorarlo sin cesar nos recuerda cómo Dios y el hombre se buscan y se encuentran en la locura de un amor que escapa a los sensatos y a los sabios para revelarse solo a los pequeños y elevarlos al rango de los más grandes santos. La vida religiosa de Margarita María estuvo marcada por numerosos acontecimientos místicos, de los que destacamos 4 episodios: el del bosquecillo de los avellanos y las 3 grandes apariciones. Siendo novicia, Margarita María escribe que un día en que debía vigilar los asnos del jardín y estando rezando bajo un bosquecillo de avellanos que será célebre, Jesús le reveló cómo su pasión había sido el testimonio de su infinito amor por los hombres. Él le pidió que se uniera a él ofreciendo sus propios sufrimientos. En esta ocasión, la santa recibió como protector a San Francisco de Asís, cuya unión a Cristo en la cruz fue tan fuerte que fue marcada, al final de su vida, por los estigmas de las 5 llagas de la Pasión. El 27 de diciembre de 1673 marca el inicio de las apariciones. Como a San Juan Evangelista, cuya fiesta celebra la Iglesia ese día, Jesús invita a Santa Margarita a descansar la cabeza sobre su pecho para escuchar los latidos de su corazón. Mi corazón está tan apasionado de amor por los hombres y por ti en particular, que no pudiendo ya contener las llamas de su ardiente caridad, hace falta que las difunda por medio de ti. La segunda aparición sobrevino un día de 1674, en que Margarita María oraba delante del Santísimo. Jesús se presenta a ella resplandeciente de gloria, con las 5 llagas brillantes como 5 soles y su pecho como un horno ardiente. Él le recuerda hasta dónde llegó su amor por los hombres y se queja de la frialdad con que éstos le responden. Jesús propone a Margarita María, para reparar estas ingratitudes, comulgar todos los primeros viernes de mes y le pide todos los jueves por la noche, entre las 11 y las 12, asociarse en la oración a su agonía en el huerto de los olivos. Es en Getsemaní donde el corazón de Cristo ha sentido más dolorosamente la soledad de su pasión. No habéis tenido la fuerza de orar 1 hora conmigo. Una tercera vez, en 1675, Cristo se manifiesta a Margarita María en el curso de lo que se llama comúnmente la Gran Aparición. Mostrándole su corazón, le dijo: «He aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no ha escatimado nada para testimoniarle su amor. Y como agradecimiento, no recibo de la mayoría más que ingratitudes». Este grito de Jesús es a la vez una declaración de amor y una queja. Cristo insiste sobre la ingratitud que recibe de los bautizados en el sacramento de la Eucaristía. Además de la comunión del primer viernes de mes, Jesús pide en esta ocasión que se vuelvan hacia su corazón abierto, celebrándolo con una fiesta particular, que se llamaría la Fiesta del Sagrado Corazón. Superando las primeras reticencias, la comunidad de hermanas hará construir en el jardín del monasterio, 11 años más tarde, en 1686, la primera capilla dedicada al Sagrado Corazón. De estas peticiones de Cristo a Santa Margarita María nacieron la Fiesta del Sagrado Corazón, celebrada por toda la Iglesia 3 semanas después de Pentecostés, y, para los que lo desean, la comunión del primer viernes de mes, unida a la víspera a la hora santa. Juan Pablo II, a un cardenal de Cracovia, escribió en relación a este propósito: «La Iglesia busca sin cesar esta hora perdida en el huerto de los olivos, perdida por Pedro, Santiago y Juan, para reparar esta deserción y esta soledad de Cristo, que ha aumentado su sufrimiento. Jesús nos permite encontrarlo continuamente en esta hora transcurrida, que es irreversible hablando humanamente,
Pero, como en otro tiempo, nos pide que tomemos parte en la oración de su corazón, que abraza a todas las generaciones. Para confirmar la autenticidad de las apariciones y del mensaje de Cristo a Margarita María, las hermanas de la Visitación acudieron a los padres jesuitas. Incluso la joven hermana se preguntaba si estas apariciones no serían el fruto de su imaginación. Pero Cristo le hace esta promesa: no temas, yo enviaré mi fiel servidor y perfecto amigo. Entonces el joven jesuita Claudio de la Colombière, superior del colegio de Paray-le-Monial y miembro particularmente brillante de la Compañía de Jesús, visitó la comunidad. Él encontró en Margarita María un alma excepcional. Impresionado por el mensaje de las apariciones, tranquilizó a la Madre Superiora sobre su autenticidad. Abandonándose él mismo radicalmente a la misericordia del corazón de Jesús, se hizo más que nunca el apóstol de la confianza en Dios. Señor, elijo descargar en vos todas mis inquietudes. Los hombres pueden despojarme de mis bienes, del honor. La enfermedad puede quitarme las fuerzas y los medios de serviros. Puedo perder vuestra gracia por el pecado, pero jamás, jamás perderé mi esperanza, sino que la conservaré hasta el último instante de mi vida. Esta oración es toda su vida, marcada por la humillación y el encarcelamiento más tarde en Inglaterra, donde se le agravó la tuberculosis que padecía y que acabó con él. Agotado, desterrado y después repatriado en Francia, murió en Paray-le-Monial el 15 de febrero de 1682, a la edad de 41 años. Sus talentos de autor y de predicador hicieron de él el primer testigo de los acontecimientos de Paray-le-Monial. Apóstol de la confianza en Dios, la santidad de Claudio de la Colombière permanece particularmente actual aún hoy. Él ama y no es amado. Dios me ha amado demasiado para que yo me reserve en relación a Él. Desde su primer encuentro con Margarita María, Claudio había comprendido la calidad y la profundidad de lo que vivía la joven religiosa. Este encuentro lo fortaleció en su fervor para anunciar, costara lo que costara, la misericordia de Dios. Siguiendo a Claudio, varios padres jesuitas tomaron muy en serio la misión confiada por la Virgen en una aparición a Margarita María el 2 de julio de 1688. Nuestro Señor se me apareció en un trono de llamas, con su llaga que lanza rayos tan ardientes que no hay ningún sitio que no sea iluminado ni calentado. Volviéndose a Margarita María, Nuestra Señora le dijo entonces: si se les da a las hijas de la Visitación darlo a conocer, el fervor del amor al corazón de mi Hijo, de amarlo y de distribuirlo a los otros. A los padres de la Compañía de Jesús se les reserva mostrar y dar a conocer la utilidad y el valor para que se saque provecho al recibirlo con el respeto y el agradecimiento debidos a un favor tan grande. Después, los padres jesuitas contribuyeron hasta hoy, a través de la obra del apostolado de la oración, a dar a conocer el mensaje de Paray-le-Monial, llevando el Evangelio de la misericordia del corazón de Jesús al mundo entero. Ellos encauzan por el camino de la esperanza invencible a innumerables discípulos de Cristo. Margarita María muere el 17 de octubre de 1690, pronunciando en su último aliento el nombre de Jesús. Pero ya, desde hacía varios años, el mensaje de Paray-le-Monial había comenzado a extenderse en la Iglesia. En 1720, el obispo de Marsella consagra la ciudad al Sagrado Corazón para pedirle su protección contra los estragos de la peste. 45 años más tarde, Polonia será el primer país que será consagrado al Sagrado Corazón de Jesús y será el primero que recibirá la autorización para celebrar la fiesta del Sagrado Corazón, fiesta que será extendida a toda la Iglesia por el Beato Pío IX. En esta época estamos en el comienzo de una amplia corriente espiritual, poco a poco relevada por todas las grandes órdenes religiosas y misioneras como el mensaje central del Evangelio. La espiritualidad del Sagrado Corazón
se va a extender primeramente por la influencia de Claudio de la Colombière, a través de sus consejos a sus diferentes amigos, y se van a crear hermandades y grupos que se inspiran en la espiritualidad del corazón de Jesús. El corazón de Jesús es el lugar de encuentro de un Dios con un amor incondicional y de una humanidad llamada a acoger este amor. Hay que extrañarse, pues, de ver esta corriente como una fuente de agua viva que surge del costado atravesado de Cristo en la cruz, que escapa y fluye como un río en los 2 milenios de la historia humana. Cuando muestra su corazón, Jesús recuerda al hombre que las esclusas del perdón y de la misericordia quedan abiertas para siempre. Être disciple de Jésus. ¿Qué es ser discípulo? Para nosotros, ¿qué es ser discípulo de Jesús? Pues es estar pegado a Jesús, completamente unido a Jesús, y que Jesús sea el centro de nuestra vida. Escuchemos la enseñanza de Jesús. Venid a mí los que estáis cansados y fatigados, yo os aliviaré, y encontraréis descanso para vuestras almas. Jesús añade, aprended de mí, es decir, ser buenos alumnos míos, sed mis discípulos. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esta es la primera condición. Y ustedes han venido hasta Paray-le-Monial para encontrar el buen lugar. Hemos venido juntos para encontrar nuestro lugar que está en el Señor, en el corazón de Jesús, manso y humilde. Margarita María fue beatificada en 1864. Las grandes peregrinaciones afluyeron a Paray-le-Monial 9 años más tarde. Francia fue consagrada al Sagrado Corazón ese mismo año, antes de que en 1899 el mundo entero también lo sea por el Papa León XIII. En el impulso de esta amplia renovación de la fe, Margarita María fue canonizada en 1920 por el Papa Benito XV, y se invoca a esta santa para recibir por su intersección un corazón adorador ardiente de caridad. Del corazón de Cristo, el hombre recibe su capacidad de amar. Por esto, sigue siendo urgente que seamos también nosotros, hoy en día, relevos de esta llamada a la caridad y a la esperanza dirigida a todo hombre. Tengo la suerte de tener aquí este lugar elevado de espiritualidad, heredado del pasado. Pero hoy, como obispo, descubro frutos espirituales considerables, tanto para las personas, las familias, como para los grupos que vienen aquí. Una renovación espiritual en la fe católica. La vocación de los capellanes en Paray-le-Monial es la de sostener activamente esta corriente a través de la acogida a los peregrinos y a la difusión del mensaje del corazón de Jesús, a través de la misión, la predicación, la formación y el acompañamiento espiritual de los amigos del corazón de Jesús. Jesús había designado a Margarita María como la heredera de su corazón. Ella supo abandonarse al poder del perdón recibido en el sacramento de la reconciliación, donde contemplaba la fuente en el corazón de Cristo. Por este sacramento de la reconciliación y de la participación a la Eucaristía, todo hombre encuentra la plena comunión con Dios. En el silencio de la adoración, los peregrinos le ofrecen sus vidas para amar y ponerse cada vez más al servicio de sus hermanos. Podemos ver y constatar la fecundidad de esta vuelta a Dios en millares de peregrinos. ¿Quién podría citar a todos los que, en su confianza al corazón de Jesús, han contribuido a evangelizar el mundo siguiendo a los más grandes santos y a construir la civilización del amor a la que la Iglesia no cesa de llamar? Un soldado, cuenta San Juan Evangelista, le atravesó el costado con su lanza y enseguida salió sangre y agua. Con María y San Juan, este corazón atravesado nos recuerda hasta dónde ha llegado el amor de Dios por cada uno de nosotros. Jesús, el Emmanuel, nos abre para siempre el camino del amor y de la vida. Jesús está ahí, presente, y con él el Padre lleno de ternura. Él llama a cada hombre a liberarse de las cargas con que el pecado ha marcado su historia y su corazón. Le cœur du Christ ne peut pas être un cœur brisé, The heart of Jesus cannot be a broken heart, mais un cœur blessé, but a wounded heart, de sorte que notre cœur à nous aussi soit blessé. so that our own hearts be wounded. El corazón de Cristo no puede ser un corazón roto.
sino un corazón herido de forma que también nuestro corazón sea herido, por el mismo amor, por la misma tristeza del pecado y la misma alegría del perdón. Y lejos de ver ahí un signo de muerte, yo veo el don de la vida que se nos da por este corazón. Mirad esta ternura de Dios. Él nos dice: te he llamado por tu nombre, tú eres mío, yo te he modelado. Incluso si una madre abandona a su hijo, yo no te abandonaré jamás. Eres precioso a mis ojos y te amo. Cuando miramos la cruz, nos damos cuenta cuánto nos ha amado. Pero cuando miramos al sagrario, nos damos cuenta cuánto nos ama ahora. Mais quand nous regardons le tabernacle, nous réalisons combien il nous aime maintenant. Al inicio de este tercer milenio, millares de peregrinos del mundo entero vienen a Paray-le-Monial para volver a descubrir el amor todopoderoso de Cristo. Con sus hermanos, por la oración, la Eucaristía y la misericordia, sacan de la persona de Cristo una nueva esperanza y fuerza para construir la civilización del amor. Reconciliándonos con Él, Dios nos salva gratuitamente. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. El hombre, de nuevo capaz de maravillarse, de ofrecerse a Dios con la alegría y los cantos, puede entonces venir en ayuda de sus hermanos, cuyo corazón espera esta buena nueva dirigida a toda la humanidad. Nuestro mundo está al acecho de los cristianos que le testimonian que es posible una vida espiritual, que Dios no es un juez despiadado, sino un Dios bondadoso, presente en lo más profundo del corazón, y que un poco de luz puede desvelar. Lo que más me ha llegado es el corazón de Jesús. Es el punto fuerte de Paray-le-Monial. Descubrir el corazón de Jesús, que es sol, que es amor. Si nuestro corazón nos condena, Dios es más grande que nuestro corazón. En su carta apostólica Novo Millennium Ineunte, el Papa Juan Pablo II escribe: vayamos hacia adelante en la esperanza. Un nuevo milenio se abre ante la Iglesia como un vasto océano en el que podemos aventurarnos, contando con la ayuda de Cristo. El Hijo de Dios, que se ha encarnado hace 2000 años por amor a los hombres, cumple su obra aún hoy. Debemos tener una mirada penetrante para verla y, sobre todo, debemos tener un corazón grande para llegar a ser nosotros mismos los artesanos.